A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Mi nombre es Ismael, tengo 46 años y toda mi vida he sido caficultor de la Sierra de Puebla. Desde niño crecí entre neblina, monte cerrado y cafetales húmedos, escuchando historias que los viejos contaban al caer la noche, nahuales que se convierten en animales, brujos que vuelan sobre los cerros, sombras que no son personas ni tampoco bestias. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los chamacos hasta que me tocó ver uno con mis propios ojos. Esto ocurrió en 2014, en plena temporada de cosecha. Como siempre, subí el cerro antes del amanecer, cuando el monte todavía estaba dormido y el silencio pesaba bastante. Iba revisando las trampas que colocábamos para espantar animales que se comían el café. La neblina era tan espesa que apenas podía ver mis propias manos y la luna se alcanzaba a distinguir como un disco pálido detrás de las nubes. De pronto el monte se quedó completamente en silencio. No había grillos, no había aves. Entonces lo escuché, un aleteo enorme, pesado y bastante lento, no como el de un ave normal, sino como si algo gigantesco estuviera cortando el aire justo encima de mí. El sonido era tan fuerte que sentí como el viento me golpeó la cara. Levanté la vista y allí estaba. No era un águila común, era demasiado grande, con las alas tan extensas que parecían tapar la luna por completo. Su plumaje no era brillante como el de las aves normales, sino negro opaco, como si estuviera chamuscado, viejo, muerto. Pero lo peor no fueron las alas, fueron los ojos. No eran unos ojos de animal, eran amarillos, profundos y muy conscientes, mirándome directamente a mí como si supiera quién era, dónde vivía y qué estaba pensando en ese momento. El águila descendió lentamente y se posó en un árbol frente a mí. El tronco crujió bajo su peso como si fuera a partirse. Yo no podía moverme. Sentí las piernas flojas, la boca seca, el corazón golpeándome el pecho. Entonces escuché un sonido que todavía me persigue en sueños. Era un quejido, no era un graznido, era un gemido humano como el de un hombre ahogándose o sufriendo un dolor profundo. El cuerpo del águila comenzó a deformarse, las alas se encogieron de manera antinatural, los huesos sonaron como ramas rompiéndose y las plumas empezaron a caer al suelo una por una, manchadas de algo muy oscuro. La figura se retorcía como si algo desde adentro estuviera intentando salir, y salió. De entre las plumas apareció un hombre desnudo, cubierto de lodo y sangre seca, respirando con dificultad, con la espalda encorvada y las manos apoyadas en el suelo como un animal. Tardé unos segundos en reconocerlo, pero cuando lo hice, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Era don Filemón, un vecino del pueblo, un hombre bastante callado, solitario, al que todos evitaban sin saber exactamente por qué. Nadie se acercaba a su casa, nadie lo miraba mucho tiempo, ni siquiera a los ojos. Se incorporó lentamente y me miró fijamente. Entonces sonrió, una sonrisa que no parecía humana. Ya me viste, ahora cuídate de volar muy alto, me dijo, con una voz grave, ronca, como si todavía tuviera algo de bestia en la garganta. Luego se internó en el monte, gateando, desapareciendo entre la neblina como si nunca hubiera estado ahí. Yo bajé del cerro sin mirar atrás. No volví a subir durante semanas. Desde ese día, cuando subo esta sierra, veo águilas que sobrevuelan el cerro y nadie sale de noche. Los viejos bajan la voz y los perros se esconden.
porque no todas las águilas son aves, algunas seguramente fueron hombres. Me llamo Daniel y vivo en Arizona, en Estados Unidos. Soy chofer de tráiler. Crecí escuchando historias que no se cuentan en voz alta, relatos que solo los ancianos mencionan cuando el fuego ya está bajo y la noche se ha cerrado por completo. Historias de cosas que imitan la vida, que caminan entre nosotros usando piel ajena. Yo nunca creí que me tocara ver algo así, pero en 2019 esto sucedió. En una carretera secundaria cerca de Arizona. Era un trayecto que ya conocía bastante bien, pero esa noche el desierto se sentía distinto. El cielo estaba despejado, sin luna, y la carretera parecía una línea infinita perdiéndose en la oscuridad. No había luces, ni casas, ni señal de celular, solo arena, viento y mucho silencio. Manejaba desde hace horas, luchando contra el cansancio, cuando algo cruzó de golpe frente al tráiler. Frené en seco. El rugido del motor y el rechinar de los frenos rompieron el silencio del desierto. Pensé que era un venado o algún animal perdido. Mi corazón latía con mucha fuerza mientras bajaba la velocidad, esperando ver algo correr hacia la oscuridad. Pero no era eso. Frente a los faros quedó iluminada una figura que me heló la sangre. Era un coyote, pero no caminaba en cuatro patas. Estaba erguido, como una persona. Medía casi lo mismo que un hombre adulto. Su cuerpo estaba torcido, desproporcionado, como si la piel no le perteneciera. Le colgaba en pliegues extraños, estirada, sucia, demasiado grande para los huesos que había debajo. Sus brazos eran bastante largos, terminando en manos huesudas, con dedos demasiado largos para ser de un animal. La cabeza seguía siendo de coyote, pero los ojos no. Los ojos parecían más de un humano. Sentí que algo me apretaba el pecho. No podía moverme. No podía ni respirar. La criatura giró lentamente la cabeza hacia mí y de pronto sonrió. Sus labios se estiraron de una forma antinatural, dejando ver dientes amarillos, demasiado parejos, demasiado humanos. Entonces di un paso hacia el tráiler, y otro, y otro. Levantó la mano, no la pata, la mano, y golpeó el costado del tráiler. El metal vibró con un estruendo seco que me atravesó los oídos. En ese instante, escuché claramente una voz. Era bastante grave, que no debía haber salido de esa boca. Daniel. Mi nombre. No lo gritó y jamás lo susurró. Lo dijo como si me conociera de toda la vida. Arranqué sin pensarlo, pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El tráiler respondió lento y bastante pesado. Sentí un pánico que nunca había sentido antes. Miré por el espejo retrovisor y lo vi. Corría detrás del tráiler en dos patas, sin esfuerzo, sin cansarse, con movimientos torcidos pero bastante rápidos, levantando arena a su paso. Sus brazos se balanceaban como los de un hombre y su cabeza no dejaba de mirarme. El ser nunca gritó y tampoco dejó de sonreír. Después de unos segundos eternos, desapareció entre la oscuridad del desierto, como si la tierra se lo hubiera tragado. Cuando por fin llegué a casa temblando, con las manos rígidas del miedo, le conté todo a mi abuela. Ella me escuchó en silencio sin interrumpirme y tampoco mostró sorpresa. Cuando terminé solo me dijo, un skinwalker no te mata cuando te ve, te deja vivir para que nunca olvides que existe. Ahora no manejo de noche sobre esa zona, porque el desierto, cuando algo pronuncia tu nombre, ya no eres solo un testigo. Me llamo María Elena, soy partera en Oaxaca, y lo que voy a contar ocurrió cuando yo tenía 19 años. En ese entonces todavía era bastante joven, pero ya había visto cosas que te hacen entender que en los pueblos
Hay conocimientos antiguos que no se discuten, solo se respetan. Desde hace varias semanas en el pueblo corría el mismo rumor. Una lechuza enorme estaba apareciéndose por las noches, posándose sobre las casas donde habían bebés recién nacidos. No era una lechuza común, su chillido no sonaba como el de un ave, sino como un lamento largo que parecía que lo hacía un humano. Este lamento hacía que los perros se escondieran y que las madres abrazaran a sus hijos con fuerza. Cada noche el sonido se repetía y también cada noche nadie se atrevía a salir. Una madrugada ya cerca del amanecer, escuché un aleteo pesado justo sobre mi ventana. No fue un roce suave, fue un golpe de aire como si algo grande hubiera aterrizado con todo su peso. Sentí como la piel se me erizó en ese momento. Me asomé con cuidado y ahí estaba. Era la lechuza más grande que he visto en mi vida. Sus alas parecían demasiado largas para su cuerpo y sus plumas estaban manchadas, húmedas y muy pegajosas, como si hubiera estado entre sangre o lodo. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, fijos, atentos, como si estuviera contando el tiempo. En ese momento escuché el llanto desesperado del bebé de mi vecina. No lo pensé, bajé corriendo, descalza, sintiendo cómo el miedo me empujaba más rápido que mis piernas. Varias personas ya estaban saliendo de sus casas, murmurando rezos. La lechuza ya estaba allí. Se había posado sobre el techo de la casa, mirando directamente hacia la puerta. El aire se volvió pesado, denso, como si algo estuviera oprimiéndome el pecho. Entonces ocurrió lo imposible. El cuerpo del ave comenzó a retorcerse. Las alas se doblaron hacia atrás de una forma muy extraña. Los huesos crujieron y el pico se abrió más de lo que debería, hasta que de él comenzó a salir un rostro humano. Era el rostro de una mujer anciana, la piel arrugada, los ojos hundidos, la boca torcida en una mueca de hambre y desprecio. Este niño ya fue pedido, dijo con una voz ronca que no parecía venir de una garganta humana. La criatura cayó del techo y al tocar el suelo, ya era completamente una mujer. Estaba desnuda, flaca, con las piernas torcidas y el cabello largo enmarañado. Avanzó lentamente hacia la puerta de la casa, arrastrando los pies como si ya supiera que nadie podría detenerla. Pero el pueblo despertó. Comenzamos a rezar, a gritar, a tocar las campanas de la iglesia con desesperación. El sonido rompió la madrugada, las luces se encendieron, las voces se unieron completamente. La mujer lanzó un chillido horrible, que no era humano ni animal. Se dio la vuelta, se arrastró por el suelo y entre convulsiones, su cuerpo volvió a retorcerse hasta convertirse de nuevo en esa lechuza. Con un último aleteo desapareció en la oscuridad. Días después, una anciana del pueblo fue encontrada muerta en su casa. Estaba desnuda, rígida, con el cuerpo cubierto de plumas clavadas en la piel, como si algo hubiera salido de ella por la fuerza. Ahora, cuando una lechuza grita cerca de una casa donde hay bebés, nadie duerme. Me llamo Jorge y durante un tiempo fui velador de una juguetería antigua ubicada cerca de República del Salvador, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. El local tenía más de medio siglo funcionando y desde el primer día supe que no era un lugar normal. El aire era pesado, el silencio nunca era completo y los pasillos parecían más largos de noche. Al principio lo que pasaba podía explicarse. Los juguetes se activaban solos, muñecas que comenzaban a llorar sin razón, trenes eléctricos que avanzaban aunque no tuvieran pilas, cajas musicales que se abrían solas y tocaban melodías viejas y desafinadas. Yo pensaba que era la instalación eléctrica antigua, cables viejos haciendo cortos, algo común en edificios del centro, pero conforme pasaron las semanas, las cosas empeoraron bastante. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, mientras hacía mi ronda,
Escuché algo que me detuvo en seco. Eran risas infantiles. No eran grabaciones ni sonidos de juguetes. Eran risas reales. Eran varias voces pequeñas, mezcladas, rebotando entre los estantes. La tienda estaba cerrada, con candados, con la cortina abajo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Apagué mi radio y contuve la respiración. El sonido venía del pasillo de muñecos. Caminé despacio y entonces lo vi. Era una sombra pequeña que cruzó corriendo entre los estantes, tan rápido que apenas pude distinguirla. Pensé que estaba cansado y que mi mente me estaba jugando una broma, hasta que vi una sombra más y luego otra. Eran bajas, delgadas, con movimientos bastante torpes, como niños corriendo sin preocuparse por nada. De pronto los juguetes comenzaron a moverse todos al mismo tiempo. Las muñecas giraron la cabeza, los carritos avanzaron solos, los trompos comenzaron a girar, los payasos mecánicos se activaron con risas distorsionadas. El ruido era ensordecedor. Sentía que el piso vibraba bajo mis pies. Al fondo de la tienda había un espejo bastante antiguo, manchado por el tiempo. Miré hacia él y fue ahí donde casi se me fue el alma del cuerpo. En el reflejo vi a los niños. No estaban a mi lado, solo en el espejo. Eran varios, vestidos con una ropa antigua como de los años 40. Pantalones cortos, tirantes, vestidos sencillos y zapatos viejos. Me miraban fijamente sin parpadear, con expresiones que no eran de alegría, sino de expectativa. Entonces escuché una voz suave, infantil, pero demasiado clara. Aquí seguimos jugando. No grité, no corrí, mi cuerpo simplemente se paralizó. Cuando los sonidos se detuvieron, el espejo volvió a reflejar solo mi cara pálida, sudorosa. Los juguetes quedaron inmóviles como si nada hubiera pasado. Al día siguiente renuncié. No volví a entrar a este lugar. Meses después supe que la juguetería cerró definitivamente. Nadie quiso quedarse a trabajar ahí. Me llamo Rubén y desde hace varios años trabajo como cuidador nocturno en un mercado en Toluca. El turno de noche es distinto a cualquier otro. Cuando los locales bajan sus cortinas, el mercado deja de ser un lugar ruidoso y se convierte en un laberinto de sombras, pasillos largos y ecos que no siempre pertenecen a alguien. Desde las primeras semanas en el turno nocturno, comencé a notar algo bastante extraño. Todas las noches, siempre a la misma hora, veía a una niña con un vestido azul caminando entre los pasillos cerrados. No corría, tampoco jugaba, caminaba bastante despacio, arrastrando un poco los zapatos, como si estuviera cansada o simplemente estaba perdida. Al principio pensé que era una niña de algún locatario que se había quedado encerrada. Me acerqué con cuidado y le dije: «Oye niña, ¿qué haces aquí sola?». Ella levantó el rostro y me miró con unos ojos grandes, bastante tristes, demasiado serios para alguien de su edad. «¿Me ayuda a encontrar a mi mamá?», me preguntó con una voz bastante bajita. Yo sentí un nudo en la garganta. Le dije que sí, que no se preocupara, que la acompañaría un rato. Caminó delante de mí guiándome por pasillos que yo conocía de memoria, pero que esa noche parecían más largos y muy oscuros. Las luces parpadeaban y el eco de nuestros pasos se repetía una y otra vez. Llegamos al fondo del mercado, a un local quemado, cerrado desde hacía décadas. El olor a humo viejo todavía se sentía si uno se acercaba demasiado. La niña se detuvo frente a la cortina negra y chamuscada. «Aquí es», mencionó. Me acerqué un paso más y en ese instante la niña desapareció. No se fue caminando y tampoco corrió, simplemente desapareció. El pasillo quedó vacío, frío y en un silencio absoluto. Sentí cómo se me erizaba la piel y un sudor helado me bajó por la espalda.
Esa noche no pude seguir con mi ronda. Me senté a esperar el amanecer sin dejar de mirar ese pasillo. Al día siguiente les conté lo ocurrido a algunos locatarios viejos. Todos bajaron la voz. Ahí murió una niña, en un incendio en los años 80. Se perdió entre el humo y jamás encontraron a su mamá. Desde entonces, cada madrugada cuando el mercado está completamente a oscuras y solo se escucha el zumbido de los refrigeradores apagados, escucho pasos pequeños detrás de mí. Me llamo Ethan, soy excursionista y lo que te voy a contar pasó en el Bosque Nacional Olympic, en el estado de Washington. Todo esto cambió por completo mi forma de ver la naturaleza. Siempre pensé que las historias sobre Pie Grande eran exageraciones, errores de percepción, sombras mal interpretadas entre los árboles. Todo hasta el día en que él me vio a mí y yo lo vi a él. Había salido solo, siguiendo un sendero poco transitado. El bosque estaba cubierto por una neblina espesa que apagaba los sonidos, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. No se escuchaban aves, no se oía el viento, solo mis pasos y mi respiración. Entonces sentí esa sensación extraña de ser observado. Me detuve. El silencio se volvió incómodo y bastante pesado, como si algo enorme estuviera conteniendo el aliento. Giré lentamente la cabeza hacia mi derecha y allí estaba. Parecía a lo que todos le llaman pie grande, no a la distancia y no entre sombras. Estaba frente a mí. Medía más de 2 metros con un cuerpo ancho, poderoso, completamente cubierto de pelo oscuro y espeso. Sus brazos eran bastante largos y colgaban, casi tocaban el suelo, pero lo que más me impactó fueron esos ojos. No eran agresivos ni salvajes, eran tristes y bastante conscientes, como los de alguien que ha visto demasiado y aprendido a esconderse. No me atacó y tampoco gruñó, simplemente me observó con una calma que me paralizó por completo. Sentí que si me movía rompería algo invisible entre nosotros. Entonces levantó lentamente una de sus manos enormes y me llevó un dedo a los labios. Un gesto claro, bastante humano. Después dio un paso atrás, luego otro. Su cuerpo se perdió entre los árboles, mezclándose con el bosque como si siempre hubiera pertenecido a él. En segundos ya no estaba. El sonido regresó, los pájaros volvieron a cantar y el viento volvió a moverse. Yo me quedé ahí varios minutos sin poder reaccionar. En ese instante entendí algo que nunca había considerado. Pie grande no se esconde por miedo, se esconde porque no quiere ser encontrado, y después de verlo, sé que hay secretos que el bosque protege. Hola, me llamo Ofelia, soy bruja, no curandera, no lectora de cartas para entretener a la gente. Yo soy bruja, de las que saben que el poder existe y que siempre exige algo a cambio. Esto ocurrió en 2018 en Morelia. Una noche, poco después de las 11, un hombre llegó a mi casa. No tocó como la gente normal. Golpeó 2 veces, esperó y volvió a golpear, como quien ya sabe que va a ser atendido. Venía solo, sin escoltas, sin asistentes. Tenía un traje oscuro, zapatos caros y la mirada bastante cansada. Era un diputado. No diré su nombre porque todavía vive, aunque ya no duerme. Me dijo las cosas directo y sin rodeos. Quiero el puesto, a cualquier precio. No fingí sorpresa. Ese tipo de gente siempre llega cuando ya agotó todo lo legal. Le expliqué que yo no hago favores políticos, que lo mío no es propaganda ni suerte barata. Él insistió, me dijo que estaba dispuesto a pagar lo que fuera. Entonces le pedí lo necesario: sangre, tierra de panteón y su palabra. No dinero, no promesas, solo quería su palabra. El líquido vital se lo sacó él mismo del dedo índice. La tierra la trajo de una tumba sin nombre
bastante fresca, todavía húmeda, y su palabra, esa me la dio mirándome a los ojos, jurando que aceptaría cualquier consecuencia. Esa misma noche hice el trabajo, encendí velas negras y rojas, dibujé el símbolo en el suelo, mezclé la sangre con la tierra, dije los nombres que no deben decirse en voz alta. Sentí como algo respondió desde el otro lado, algo antiguo, atento y bastante hambriento. El aire se volvió pesado, la flama de las velas se inclinó y supe que había sido escuchada. Semanas después, el diputado ganó, contra todo pronóstico. La gente hablaba de milagro, de estrategia, de suerte, pero yo sabía la verdad. Pero el poder no llega solo. Al poco tiempo volvió a buscarme. Esta vez no era el mismo hombre, tenía ojeras profundas, las manos temblorosas, la voz quebrada. Se me aparece, todas las noches. No necesitaba preguntarle qué. Algo se le presentaba cuando apagaba la luz, algo que se sentaba al borde de su cama, algo que respiraba cerca de su oído, algo que no hablaba pero que sí le exigía. Tú lo llamaste, me reclamó. Quítalo, te pagaré lo que sea. Lo intenté, de verdad que lo intenté, pero hay cosas que una vez invocadas con ambición y sangre ya no obedecen, no vienen a servir, solamente vienen a cobrar. Yo le dije la verdad, no puedo hacerlo. Desde entonces me sigue pagando para rituales inútiles, para rezos que no funcionan, para mentiras que le den unas horas de calma, pero el poder siempre cobra. A veces no cobra dinero, a veces se cobra con cordura, con tu familia, a veces cobra vidas. Yo hice trabajo y él ganó. Ahora vive sabiendo que cada noche algo viene por lo que se le prometió y que nadie, ni siquiera una bruja, puede impedirlo. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Mi gente de Spotify, me gustaría pedirles que por favor vayan al canal de Reino Paranormal y se suscriban, activen la campanita y nos dejen su like. Eso nos ayudará a llegar a los 1000 suscriptores en el canal. Recuerden que yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.